aquí para compartir conmigo la conferencia. La verdad que me esperaba ver tanta gente, porque yo salí de mi casa bajo un diluvio y yo dije, bueno, vamos a ver cuáles son los valientes, pero aquí hace un sol resplandeciente. Muchas gracias por venir a compartir. Me siento casi como Jaúl. Bueno, el día de hoy voy a presentar un trabajo hecho por una autora inglesa llamada Dion Fortune. Escribió este libro que se llama Las órdenes esotéricas y su trabajo. Este libro es un poco el legado de nuestro hermano Jesús López, que nos donó todos los libros que él tenía de su colección. Y al verlo pues me llamó un poco la atención y digo, bueno, déjame ver de qué se trata. Es un libro, como ella dice, bastante simple, sencillo, para las personas que quieren conocer un poco del tema de esoterismo y que le haga sentido común cuando lo lean. Aunque ella dice eso, hay capítulos que no tienen tanto sentido común, pero traté de más o menos presentarlo de la manera más fácil que a ustedes les pueda llegar. Antes de empezar, quiero leerles una reseña de quién fue Dion Fortune. Esta señora, nacida en enero 6 de 1890, fíjense que la doctrina secreta fue escrita en 1988, 2 años después. Su nombre de pila era Violeta María Field. Nació en Wales, Inglaterra. O mejor se dice, mejor se oye Wales, Inglaterra. Demostró habilidades media unísticas a temprana edad, entre 3 a 4 años. Tuvo visiones y sueños de la Atlántida desde los 4 años, lo que más tarde ella reclamó haber sido una sacerdotisa en el continente antártico. Era una niña muy inteligente y escribió su primer libro a los 13 años, que se llamaba igual que ella, Violetas. En el 1904 era un libro de poemas. La familia seguía o practicaba la ciencia cristiana, un movimiento que existía en ese momento de la ciencia, explicarlo todo por a través de la palabra de Dios, de la fe. Y el moto era, es sencillo pero lo quiero escribir por Deo non fortuna, por Dios, no por casualidad. Que las cosas no ocurren por casualidad, sino es por un origen divino. Y ya que ella se llamaba Violeta y ella pertenecía a esta iglesia que tenía este modo, ella utilizó esto para su seudónimo como escritora. Y de ahí sale Dios Fortune. Sale de ese modo. Que tuvo esta ciencia cristiana, tuvo mucha influencia en toda su vida. Ahora lo vamos a ver por qué. Luego de la muerte de su abuelo, la familia se mudó a Londres en el 1908. Y aquí ella se interesa por los temas esotéricos, por lo cual entró como miembro a la Sociedad Teosófica. En 1908 tenía 18 años. Estudió psicología
enfocando sus estudios en las teorías de Freud y de Jung, y consiguió un trabajo en el 1913 como psicoanalista en una clínica de Londres. Pero durante la práctica con los pacientes, a pesar del estudio del psicoanálisis que ella tenía y de las enseñanzas del Freud y de Jung, ella encontraba como que faltaba algo más, que ellos no habían como puesto el dedo ahí en la llaga. Y ella pensaba que eso extra que ella estaba buscando lo podía conseguir en las ciencias ocultas. Entonces ella buscó mucho más de las cosas esotéricas. Durante los años de la guerra, 1914, Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, se unió a las mujeres terrestres del ejército, manteniendo su afiliación con la Sociedad Teosófica. Luego de la guerra, conoció al presidente de la Sociedad Teosófica en Wales, un señor llamado Teodoro Moriarty, que era a su vez ocultista y freemason. En el 1919 fue iniciada en la logia Alfa y Omega de la Estrella Matutina. Esta logia era una dependencia de una sociedad que existía en Inglaterra, conocida como el Golden Dawn, que ha sido muy famosa en el desarrollo de las enseñanzas ocultas. Y también llama mucho la atención porque pertenecía a un señor que alcanzó un nivel evolutivo muy alto en cuestión de intelecto, de enseñanzas ocultas. Muchos lo conocemos, se llamó Aleister Crowley, pero que después que alcanzó un nivel tan desarrollado en la magia, pues él decidió seguir el lado oscuro de las enseñanzas. Fue una pena porque hasta ahí había sido un gran ocultista. Aquí tuvo problemas con la esposa del dirigente de la logia, el señor MacGregor, por lo cual la abandonó. Ella, cuando estaba trabajando, tuvo problemas también en el trabajo con algunas de las compañeras, que a los ataques ella le llamaba como ataques psíquicos, un ataque psíquico. Y cuando tuvo problemas con las cosas del que dirigía la logia, de Alfa y Omega, pues ella tuvo el sentido ese de que me volvió a pasar lo mismo, y entonces lo que hace es que abandona la logia. Cuando abandona la logia, ella forma su propia orden, que se llama la Fraternidad de la Luz Interior, basada en el cristianismo esotérico. ¿Ven? Como ella sigue la misma línea del cristianismo, aunque sea desde el punto de vista esotérico, la parte religiosa siempre está presente por ahí. Luego de la muerte de su amigo y mentor, el señor Teodoro Moriarty, que es el que dirigía la Sociedad Teosófica, en el 1923, ella toma el mando de la Sociedad Teosófica y luego la renombra como logia mística cristiana. Es como sigue otra vez la misma línea. Luego de la Segunda Guerra Mundial, fue diagnosticada con leucemia y murió el 8 de enero de 1946. Durante su vida llegó a escribir unos 28 libros. De esos libros ella escribía mucho de magia, por lo cual la gente que le gusta la magia lee mucho sus libros, y ella durante su vida siempre trató de mantenerse al margen o que no la ligaran al movimiento de Wicca
y de brujería, de witchcraft. Siempre trataba de que ella no estaba conectada con eso, pero debido a los libros de magia, pues son libros que estas personas leen y buscan mucho. Entonces, de ahí una cierta conexión. Bueno, las órdenes esotéricas y su trabajo es un trabajo de los adeptos del plano interno. Ella menciona plano interno, pues por nosotros decir de los planos sutiles, más suprafísicos. Escrito por Dion Fortune en 1928. Fíjate, ella escribió este libro a un año de este edificio haber sido construido. Se construyó en 1927, 1928. Es un excelente libro de texto elemental para cualquiera que busque una explicación de sentido común del trabajo de las escuelas ocultas. En ese tiempo, el ocultismo era muy atacado por el materialismo y la ortodoxia. La ortodoxia son creencias que tiene una persona sobre un tema, una teoría, y atacaba mucho todo lo que fuera esotérico, ocultismo. Entonces las escuelas ocultas deciden hacer un frente, unirse todas para hacer un frente en contra de estos ataques. Hasta que ellos se dan cuenta que esta idea de crear un frente era fútil, porque todas las escuelas ocultas están unidas en los planos sutiles, aunque no estén unidas en los planos físicos. Cuando ellos se dan cuenta de esto, pues desisten de esto. Estas escuelas, cuando se forman, se pueden formar por un grupo, una persona que sepa mucho de esoterismo ahora, y decide formar un grupo, o gente que sabe mucho de esoterismo y forman un grupo. Y ese grupo, si ese grupo no está apoyado por un maestro o un adepto, se conoce como un grupo no contactado. Es un grupo que va a aprender mucho de esoterismo, pero a nivel intelectual. Entonces, a ese grupo ella le llama un ciego llevando a otros ciegos, porque de ahí pues no van a pasar. Entonces, por el contrario, el grupo, hay una hermana que quiere entrar, hermana Telma, que le pueden abrir, por favor. Llamado contactado, es una fraternidad o una escuela esotérica fundada por uno de los adeptos del plano interno o maestro. O sea, esa escuela está apoyada por un adepto o un maestro. Es un proceso difícil, pues el maestro que está en los planos internos y tiene que hacer contacto con alguien que esté en el plano físico a fin de fundar un grupo físico. Siempre he oído aquí en la teosofía que tardaron como 100 años para conseguir a una persona que reuniera las cualidades para ellos poder fundar una orden, una fraternidad aquí en el plano físico. Porque necesitaban de una persona que reuniera por lo menos estas tres cualidades. Primero, que tuviera un buen grado de psiquismo desarrollado, a fin de contactar al maestro, para que el contacto pues fuera más fácil. Segundo, una fuerte personalidad capaz de superar todas las dificultades prácticas de poner en marcha una sociedad. O sea, que no importa lo que pasara, esa persona iba a seguir trabajando
iba a lograr superar todos los obstáculos para formar dicha sociedad. Y tercero, que fuera una persona muy avanzada esotéricamente hablando. Entonces, para conseguir un ser humano que llenara todas estas características, pues no era fácil. Pero ya sabemos el ejemplo por excelencia de nuestra fundadora, Madame Blavatsky, y también Guillaume Fortune se considera también contactado. Una vez formado el grupo, su tarea, la tarea de esta escuela, de este grupo, es entrenar a otros para convertirlos en discípulos aceptados del maestro que se halla detrás del grupo. Eso es lo que debe ser el objetivo de una escuela esotérica: crear discípulos para que eventualmente les sirvan de herramienta a los adeptos o a los maestros. Si no se consiguiera entrenar al menos un miembro, entonces la orden, la escuela, pues se desintegra. En caso de formada una fraternidad, cada miembro de la fraternidad debe ser capaz de iniciar un grupo separado si fuera necesario. Pero ello raramente ocurre en la práctica. Nosotros somos un ejemplo de ello. Si leemos la historia de la Sociedad Esotérica en Puerto Rico, vemos que cuando comenzó había muchas logias alrededor de toda la isla. Ahora, solamente en San Juan tenemos 3. Esto dice, pero ello raramente ocurre en la práctica. Pero una vez uno está preparado, pues puede empezar un grupo y hacer otra cosa. La gran logia blanca y los maestros no tienen existencia sobre el plano físico, como nosotros lo entendemos. Así como nosotros nos vemos muchos videntes que los ven en plano, mayormente en plano astral o etérico. Lo que pasa es que cuando el vidente los ve, como se les presenta en un cuerpo vestido y todo, aunque sea de materia astral o etérica, el vidente que lo está viendo como si estuviera en el plano físico. Entonces puede decir que lo vio en este plano, pero en realidad fue en los planos más sutiles. Aunque en raras ocasiones forman un cuerpo físico por breves periodos de tiempo, dependiendo lo que ellos quieren lograr. Pero eso es más raro que se ve. Es más frecuente que se presente en plano astral o en plano etérico. Aquí voy a hacer una cita, tengo 3 citas del libro. La primera, con respecto a esto, es un comunicado de uno de los maestros, pero el libro no dice cuál de ellos. Como uno de los maestros comunicó en años recientes, y cito: los maestros, tal como los concebí, son todos imaginación. La verdad que cuando leí esta oración, hasta ahí me quedé. Como imaginación. Pues los maestros, tal como los concebí, son todos imaginación. Advertid bien que no dije que los maestros fueran imaginación. Solo dije los maestros tal como los concebí. ¿Hay que tener una idea de por qué? ¿Qué cuerpo utilizamos para imaginación? Superior. No concreto, superior.
es el que podemos usar para contactar. Lo que nosotros somos no potencializarlo nosotros, y es una pérdida de tiempo tratar de hacerlo. Pero podéis imaginarnos en el plano astral y nosotros podemos contactaros a través de vuestra imaginación. Y aunque nuestro cuadro mental no sea real o verdadero, los resultados de él son reales y verdaderos. Los maestros, tal como suponen que son el pensamiento popular pretendidamente esotérico, son pura ficción. Estamos hablando ahora de planos físicos y bien concretos. Pero mientras seáis una conciencia concreta, tendréis que usar el astral para alcanzar lo abstracto. Siempre tenemos que ir a lo superior. A lo superior. Pero no es un poquito, no dice, será un poquito difícil contactar al maestro de esta manera. Pero hay otras maneras más simples si queremos contactar a un maestro, que es la siguiente. Hay otro modo de tratar de contactar al maestro, y es a través de leer comunicaciones que han sido dictadas por ellos o copiar secciones de estos escritos. Cuando nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo, y si es un trabajo que ha dado el maestro, nuestra mente, por afinidad y analogía de lo que estamos estudiando, empieza a darse cuenta cómo piensa el maestro. Y por ley de vibración que la conocemos, podemos vibrar en ese momento afín con él. Y es una manera de poder contactar. Pero dije concentrado porque sabemos que nosotros podemos estar leyendo o escribiendo y a la misma vez pensando en otra cosa. Porque lo hacemos como automáticamente. Entonces, lo hacemos automáticamente, pues más nunca vamos a llegar a tener esa afinidad con esa vibración. Es un proceso llamado similitud de mentalidad, hasta que uno se va familiarizando cómo piensa o funciona la mente de un maestro. Cuando se alcanza esta etapa, se está en el umbral de contacto directo. De hecho, uno puede estar ya en contacto con él sin darse cuenta de ello, pues no espere escuchar que le hable o ver visiones, sino es un contacto telepático a nivel de su mente abstracta. Desde luego, puede ocurrir error o engaño. Se necesita un grado elevado de entrenamiento, como todo en la vida, para juzgar lo que puede ser verdadero o lo que puede ser falso. ¿Cuántos de ustedes usan el péndulo? Péndulo. ¿No? ¿Ninguno? Lo usé mucho. A veces. Yo no lo uso, pero he visto muchas personas que lo usan. Y cuando uno compra un péndulo, lo primero que hacen es que le preguntan al péndulo cuál es el sí y cuál es el no. El péndulo va a tener un movimiento para el sí y un movimiento para el no. Entonces ya una vez uno identifica eso, uno empieza a entrenarse con el péndulo. Como dice aquí, un entrenamiento bastante fuerte, hasta que uno consigue tener un 95% de exactitud y un 5% más o menos de error. Pero eso requiere entrenamiento, no de la noche a la mañana. Y que nosotros podamos contactar al maestro, pues requiere ese entrenamiento también. Igual. Esto lo vi, ¿conocen a la señora Ann Whitmore? Yes.
que fue la que fundó la dieta de alimentos vivos. De todas maneras, cuando ella vino a Puerto Rico y dio una conferencia, ella usa el péndulo para las comidas. Entonces ella presentó unos plátanos criados orgánicamente y unos plátanos criados regularmente que le echan fertilizante y todo eso para que se den mejor, ¿no? Y cuando ella pone el péndulo, que pregunta cuál está contaminado y cuándo no, contestó correctamente. Interesante, ¿no? Todo requiere entrenamiento. Y aquí tengo una segunda cita. Esta cita es del maestro que fundó la Sociedad de Luz Interna, que en el físico la dirigía Dion Fortune. Y dice así: dice, antes de decir la cita, el párrafo antes cortito, en cualquier caso, la Sociedad de la Luz Interna está en esta situación y alguna idea de la naturaleza de los adeptos del plano interno y sus medios de contacto puede ser explicada mejor por el maestro que fundó esa sociedad. Y sí, los seres de los que voy a hablar son todos humanos. Son todos humanos. No hablaré de ciertos guías muy remotos que no son hombres y nunca lo han sido. ¿Qué nos está diciendo aquí? Los seres de los que les voy a hablar son todos humanos. Cuando estamos hablando de los adeptos y de los maestros, son seres que todos han pasado por la evolución humana. Todos. Todos han pasado por la evolución humana, incluyendo ángeles, arcángeles y todo eso que la iglesia nos dice que Dios lo creó para adorarlo por la eternidad. No, pasaron por la evolución humana. Eso no lo dice la doctrina secreta de H.P. Blavatsky, porque en el universo las cosas no se dan de gratis. Hay que trabajarlas y hay que merecerlas. El que llega a ese puesto es porque lo trabajó. No se lo dieron por padrinaje. De cachet, exactamente. Por eso dice, los seres de los que les voy a hablar son todos humanos. No hablaré de ciertos guías muy remotos que no son hombres y nunca lo han sido. Sabemos que cuando empieza nuestra cadena terrestre, pues estos que tenemos presentes se han pasado por el sendero humano, pero los que no fue el que vinieron de otras cadenas planetarias. Pero han pasado por ella. Allá. Por eso dice, no son hombres y nunca lo han sido, porque vienen de otras cadenas planetarias. El adepto del plano interno ha pasado a través de muchas encarnaciones hasta que ya no es necesario para su posterior desarrollo que continúe viviendo la vida terrenal. Por consiguiente, de acuerdo con sus grados y sus particulares necesidades esotéricas, ellos o bien se retiran en esferas muy lejanas o bien permanecen en verdad que no sobre la tierra, pero en contacto con ella. Son los que eligen mantenerse en contacto con la tierra para seguir ayudando al ser humano en su evolución. ¿Cómo se mantienen en contacto con ellos? Lo hacen por un sistema de telepatía muy notable y desarrollado desde hace muchas edades, que relampaguea un mensaje repentino adentro de la conciencia de muchas de las personas que hay en la tierra. En el caso de los medios, puede enviar un mensaje
en un flujo continuo y mantenerlo todo en contacto próximo a la tierra por cierto tiempo. Cierro aquí el mensaje. Mira lo que dice, un relámpago telepático que nos pone en nuestra mente. Los maestros se ocupan de ayudar a la humanidad. Se les asignan continentes, trabajan sobre la evolución a través de una orden interna y hacen descender tal enseñanza a los grupos. Los que evolucionan más y están en contacto con los adeptos, a ese pupilo o estudiante se les da trabajo, pero comienzan con cosas pequeñas, como ayudar a un hermano en necesidad. Ese es de los primeros trabajos que nos empiezan a dar poco a poco, de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer. ¿Sí? Siempre digo, el que está y quiere llegar un día a ser discípulo de un adepto. El concepto de fraternidad, eso es correcto. Se les conoce como guías a los que se les confían ciertos discípulos para ayudarles a informar sobre ellos y vigilar cuidadosamente lo que hacen. Aquí voy a dar unos ejemplos de personales. Por eso me gusta tanto la teosofía y el esoterismo, porque son cosas que yo me puedo explicar de cosas que me han pasado a mí en mi vida personal. Y esto me ayuda, por lo menos a mí, a decir esto está correcto. Cuando en los 70 y pico yo me mudo a Miami, que fue donde empecé a trabajar, y me mudo a un complejo, un condominio, que eran 4 unidades. Aquí está la piscina y un árbol gigantesco, por lo que le pusieron la arboleda. El primer piso es todo terreno. El segundo piso son townhouse que tienen dos salas, comedor y eso, y los cuartos acá. Entonces, este específicamente no se vendió para usarlo como centro de fiesta para los condóminos, cumpleaños, actividades, que todo el mundo lo podía usar. Y yo en ese momento estaba con los cuerpos herméticos y fundé una escuela allá y nos reuníamos aquí en ese salón, y como era todo en cristal le decían el acuario. No vas a poner el acuario. Pues yo venía el Día de los Padres y yo quería ir a comprar el regalo de papi. Salgo del hospital y llego a mi casa, era aquí. Llego a mi casa y para cambiarme rápido y salir antes que me cogiera la hora de rush en Miami, porque la 95 se podía, que no se meneaba. Pero en ese momento se desata una tormenta bestial. Pero aún así, debajo de la tormenta, yo salgo corriendo, me monto en el carro como y recibo este mensaje en la mente de que fuera para la piscina. Entonces empieza la mente concreta. Debajo de ese aguacero tenía que salir, aquellos tenían que ir para la piscina. Pero mi mente superior me decía, a ver, mi mente inferior me decía, no, que te vas a mojar, que te vas a perder el tiempo, que esa lucha que empieza el ser humano, ¿no? Pero me monto el carro, doy diversa y vuelvo y entro porque seguía ese mensaje más fuerte. Digo, bueno,
Vamos a ver por qué me están diciendo que yo vaya ahí. Me bajo debajo del aguacero, esto por aquí, y miro y no hay nada. Vuelvo y me monto, vuelvo y doy para atrás, me dicen, ve a la piscina. Yo dije, bueno, ya, algo hay, porque sigue insistiendo en que vaya a la piscina. Vuelvo y me bajo y vuelvo y entro. Entonces lo que hago es que empiezo a chequear todo. Cuando llego aquí, esto es una pared, ¿no?, alta. Cuando llego aquí, había un viejito detrás de esa pared que yo no podía ver. Y estaba entripadito y temblando. Digo, señor, ¿qué hace ahí? Me dice, es que venía para la reunión de por la noche de los herméticos. Y como no tenía tapón para venir por la noche, alguien lo podía traer a las 3 de la tarde. Y lo trajeron y lo dejaron ahí, pero entonces vino la tormenta. Y estaba todo mojado. Y dice, no es que esté todo mojado, es que también necesito ir al baño urgentemente. Y estaba aquí rogando que apareciera alguien que me ayudara. Como yo era condómino, pues tenía llave, le abrí, váyase ahí, fui a la casa, le busqué toalla, una camiseta seca, le preparé un sándwich, jugo, dejé quédese ahí hasta las 7. Y si después no tiene, pues lo llevamos a su casa, no hay ningún problema. Pero no es hasta que uno lleva a cabo la acción es que uno recibe, porque uno dice, bueno, es algo que yo me inventé o de verdad me pusieron en la mente para ayudar a otro ser humano. El otro es un poco curioso, son muchos, pero les digo los más curiosos. Ahí ya estoy en Puerto Rico y me llama un amigo, el contacto fue diferente. Me llama un amigo y me dice, mira, tengo una parejita que vive en Floral Park y ella rompió fuerte el viernes. Y es sábado por la tarde y todavía no para, ya están bien preocupados porque no tienen chavo, porque el centro médico no te mantiene ahí hasta que tú dilates. Tendría que ser un hospital privado que te dejan en un cuarto y están pagando. Entonces cuando ya dilata, ¿verdad que la tenía que llevar? Pues ellos están bien preocupados, pues ya lleva más de un día y no pasa nada. Entonces yo fui a verla y cuando coge el estetoscopio, se lo pongo en la barriga por ir a los petales, es como una voz, no lo voy a mental, pero es como una voz, no lo oye como una voz. Dice, es un niño y su nombre es Ismael. Yo me quedé así como tieso con este topo, porque estaba el señor, el muchacho, él no habló, había una vecina que estaba como ayudando, tampoco habló, y la muchacha tampoco habló. Yo decía, ¿quién habló? Entonces, la señora que estaba de visita dice, no, es una nena porque el ombligo está para la izquierda, qué sé yo, o para la derecha. Pero decía, es niño, con la fila confianza que si me lo habían dicho de planos superiores, pues era correcto. Pero no le mencioné lo que me habían dicho, que esa criatura debería llamarse Ismael. Eso me lo reservé. Entonces, no me llamó Domingo, le enseñé al esposo a tomar los fetales, cosa que estuviera pendiente y no pasaran de 160 para que se lo pasaban, pues podía esperar hasta que dilatara y la llevara. Y él aprendió así rapidito. Entonces, ella me llamó el lunes, que rompió fuente el viernes y no parió hasta el lunes. Entonces para y rápido al centro médico, una persona joven, saludable, pues te manda para la casa. Después del parto queda bien, rápidamente ella me llama y me dice, don Mark, tú ya parí. Y yo le dije, ¿qué tuviste? Y me dice, un niño que usted me dijo. Yo le digo, ¿qué nombre le pusiste? Y me dice, Ismael.
Yo esperé una semana para ir a verlo, o sea, que ya tuvieran su rutina, su drama, que el nene estuviera un poquito más curito, porque a una semana ese niño es monguito. Entonces llego, ella le acababa de dar leche, lo tenía así aquí, y yo me voy por atrás y le digo, Ismael. El bebé abrió los ojos y miró para arriba y me mira. El que ha criado un niño aquí sabe que a la semana un bebé no hace eso. No ven, ellos no ven. Que reconozca su nombre y busque quién lo llamó y gire la cabeza y te mire. Me despedí hasta el sol de hoy, no volví a saber más de él. Porque eso sí que me asustó un poco. Pero las cosas. El último le voy a decir que fue más reciente, la semana pasada. Me ponen en la mente el nombre de un amigo que hace tiempo que no sé de él. Y yo dije, pues déjame llamarlo. Lo llamo y tiene el flu, pero tiene todavía reciente, tiene el flu. Y él no sabía a quién llamar para que le fuera a despachar las medicinas. Y yo, no te preocupes, yo voy y te las busco. Se tiene que ir a la casa de él, buscar la receta, y la Walgreens no estaba la mente concreta. Muchachos, tú te vas a meter en Walgreens ahora 2 y 3 horas allí, a esperar que te despachen esa, que empieza la lucha entre eso, pero cuando tú haces las cosas con amor y con cariño y con deseo, el mental superior gana, no el inferior. Para sorpresa mía, voy a algo que le queda más cerca. No había nadie en la farmacia. Nadie. En 10 minutos yo estaba fuera de ahí. Cuando yo llego a casa, para mí dice, imposible que tú hayas ido a Walgreens que ya lleva la medicina y yo, estás aquí. Te ponen a trabajar, pero también te ayudan. También te ayudan. Bueno, vamos a seguir adelante. El asunto de la fusión de las tradiciones esotéricas orientales y occidentales, hay 2 tradiciones, orientales y occidentales, ha sido tocada por los maestros y en especial por el maestro Hilario. Ahora sí nos dan el nombre del maestro, es otra cita que voy a leer. Página 14. Nos dice el maestro Hilario: hay un ejemplo muy bueno en la sociedad teosófica de cómo muchas enseñanzas orientales volvieron a Occidente y encendieron de nuevo el fuego del ocultismo occidental. Recuerden que aunque había una tradición esotérica en Occidente no le pasó a Oriente, no le pasó a Occidente, que tuvo los siglos de oscurantismo, esto de España, la Inquisición, o sea, que se tuvo que ir oculto y no se desarrolló tanto como se desarrollaron en el Oriente, que no tuvieron esos obstáculos. En primer lugar, era esencial despertar a las clases victorianas ordinarias, más bien embotadas, respetables, sin imaginación, que no tenían, hablando en general, ninguna fe particular de las formas protestantes que practicaban. Seres comunes y corrientes van a la iglesia porque hay que ir. Los católicos estuvieron siempre en otra categoría. Ahora cuando explique, pues habrá el porqué. Esta gente que no tenía una fe especial no creía en absoluto en la continuidad de la vida después que el cuerpo cae en ceniza y deja de ser. Por eso se desarrolló tanto el materialismo. Todo el mundo quería vivir bien y feo porque ya al final todo se acabó.
Por consiguiente, ese lado de las cosas tenía de algún modo que ser despertado en ellos. Por esa causa hubo un movimiento conocido como espiritismo que se puso en marcha, por el cual a través de medios pudo esta gente entrar en contacto con sus amigos que habían partido, de modo que pudieron hacer por primera vez alguna suerte de contacto con los planos internos que eran capaces de creer en la mente consciente. Qué lindo, ¿eh? Había que buscar una manera que todo ese vulgo creyera que habían otros planos suprafísicos y que no todo terminaba ahí al momento de la muerte. No importa que el movimiento fuera a menudo asociado con los no educados e incluso neciamente sentimentales, así como ciertamente con unas pocas personas muy inteligentes. La cuestión es que a fin de investigar este movimiento reputado de estúpido e ignorante y de canal de fraude, personas de autoridad fueron a investigar. No todo el mundo sabe quién fue a investigar estas materias y encontraron a los adeptos del plano interno y a los de grado superior y de diferentes enseñanzas. Por consiguiente, se hizo comenzar la sociedad teosófica. Por lo tanto, a través del espiritismo, a pesar del rechazo de muchos, tuvo lugar este encuentro entre Oriente y Occidente. Y podemos sustituir entre Madame Blavatsky y el coronel Otto. Una representaba la tradición oriental, otra representaba la tradición occidental. Y las grandes fuerzas del plano interno comenzaron a penetrar a todo lo largo del mundo, adentro de las mundanas mentes de la gente ordinaria. Eso lo habíamos visto en la historia de cómo se formó la sociedad. Cuando ellos fueron a la casa de los Eddy, y ahí se encontraron Blavatsky. Hay otro consejo, nos da el maestro Serapis Bey. Dice: debemos aprender a hacer de nuestras personalidades una herramienta a usar y ser perfeccionada para trabajar juntos con la gran obra. Si nosotros aprendemos no a desarrollar nuestras personalidades, sino a dominar nuestras personalidades, pues podemos ser instrumentos para ellos, para llevar a cabo la gran obra de la evolución humana. La fe conecta la personalidad con lo supremo. La fe conecta la personalidad con lo supremo, en donde mora el espíritu del hombre. ¿Por qué? Primero, ellos dicen que viene el deseo. Ese deseo te va a llevar luego a un querer hacer. Y ese querer hacer es parte de características del plano espiritual. Atributo del espíritu. Entonces, tienes poder y puedes obtener metas, porque sus metas están en línea con la voluntad del Logos. Por lo tanto, no hay barrera alguna, y el querer requiere de la fe, que sabe que lo puede lograr. Así va formando un puente entre la personalidad y el espíritu. La edificación de este puente entre espíritu y personalidad es una de las tareas primarias de los servidores de la jerarquía. Tenemos que haber desarrollado ese puente para poder ser instrumentos de servicio o herramientas para ellos. A esto lo llamamos antakarana, ese puente de unión entre el cuaternario inferior con la triada superior. ¿Cómo podemos lograr? Nos dan ideas de cómo podemos lograr esto. Y nos dicen buscar lecturas
color, naturaleza, música, las bellas artes, la meditación, los símbolos, todo lo que apele a la imaginación, que edifica el espíritu, abre el subconsciente. Y en eso todos hemos tenido experiencia. El entrenamiento dado en las escuelas ocultas está destinado a producir el adepto, un ser humano que por un entrenamiento intensivo se ha elevado a sí mismo, dedicado al servicio de Dios. Ahora, es necesario definir el sentido en que usamos la palabra esoterismo. Usualmente decimos lo que está oculto, esoterismo con S, lo que está oculto, y exoterismo con X, lo que está fuera, lo externo. Ahora, podemos decir que el esoterismo comienza donde el exoterismo termina. Según la ciencia exotérica va avanzando, los límites del esoterismo van retrocediendo. Mientras más conocemos, pues más o menos consideramos las cosas ocultas, porque vamos teniendo más conocimiento. Ejemplo, aquello que se enseñaba a los iniciados de Egipto, ahora se enseña en los niños de fuera. La lectura, la escritura y la aritmética fueron una vez artes ocultas. Estamos hablando del principio de civilización. Como el hombre civilizado es respecto al salvaje, así el adepto es respecto al hombre normal. Un hombre salvaje, pues, ve las cosas que hace un hombre civilizado y dice, wow, claro, pero no sabe cómo fue el cuello guardado. Y nosotros también pensamos de los adeptos que pueden hacer cosas maravillosas que todavía nosotros no podemos hacer. Al igual que nosotros pensamos de un adepto. Ahora, tanto el salvaje como el hombre civilizado puede beneficiarse por la educación o puede no ser. Ahí tienen libre albedrío. Un estudiante no pasa un curso de posgrado hasta que no sea graduado. Entonces, o puedes avanzar o te puedes quedar donde estás. Es la función de los misterios menores, se le llaman misterios menores, a capacitarnos a cada uno de nosotros, admitido a sus enseñanzas, para alcanzar el grado más elevado de desarrollo que es capaz. Es cuando nosotros decidimos desarrollar nuestros poderes latentes, que es uno de nuestros objetivos en la sociedad del sol. Se desarrollan las capacidades latentes del hombre. Los misterios mayores es desarrollar las capacidades ocultas de la naturaleza. Siempre nos dicen que la naturaleza se doblega al hombre cuando el hombre ha doblegado a su personalidad. Y la que rige es la tríada superior, la monada. Entonces, todos los misterios de la naturaleza se doblegan al hombre. No le es posible a un hombre mandar sobre las esencias elementales de la naturaleza, a menos que sea el amo de los elementales de su propia naturaleza. La disciplina debe proceder al dominio. Este es un trabajo fuerte, arduo, que tenemos cada uno de nosotros en dominar todas esas fuerzas elementales que conviven con nosotros. Recuerden que cuando la mónada empieza en su viaje involutivo, pasa del primer reino de esencia elemental, segundo reino de esencia elemental, tercer reino de esencia elemental, mineral, vegetal, animal, humano,
suprahumano y sigue por ahí para los años. Pero eso no es porque uno lo dice y lo dibuja ahí. Esos tres reinos elementales conviven con nosotros al presente, son parte de nuestra naturaleza. Y nosotros tenemos que dominar esas esencias elementales que convienen. Una mental superior, que es el primer reino, mental inferior, segundo reino, y astral, que es el tercer reino. Pero conviven con nosotros. Es importante con propiedad eso. Hay dos uniones que podemos conseguir como para contactar lo superior. La primera es: el ser puede hacerse uno con el universo por medio de la simpatía universal. Sentirse uno con el universo. Esta es la meta del ocultismo. O el ser puede hacerse uno con el creador del universo por medio de una devoción absoluta. Y esta es la meta del místico. Ya todos conocemos eso. Pero esto está más adelante, pero lo voy a decir ahora. Aunque son dos vías, pero al final tenemos que alcanzar la totalidad. La totalidad. Lo que quiere decir que siguió la vía del ocultista, eventualmente tiene que llegar a la vía del místico, y el místico tiene que llegar a la vía del ocultista y unir las dos vías en una sola, en un solo sentido. Luego cada uno debe conseguir la otra unión para estar reunido en el todo. Ese es el objetivo último de la evolución por el universo manifestado. Las órdenes esotéricas nos ayudan a recorrer el sendero. Muchas veces resbalamos y tenemos que volver a retomarlo. Es un trabajo de día a día. El maná cayó durante todo el viaje a través del desierto. Estas son las alegorías que nos presenta la Biblia con respecto al camino que nosotros elegimos. Aunque Egipto tuvo que ser abandonado, ¿qué representa Egipto en este momento? El pueblo. Aunque Egipto tuvo que ser abandonado y el Mar Rojo sobrepasado antes que apareciera. O sea, tienes que abandonar lo mundano, aquí representa tu cuerpo físico, y entrar en el sendero, que no es fácil, y esa fe que te va a llevar por tierra seca, porque tiene el Mar Rojo, que se hicieron dos columnas. Es trabajo y es forzoso, pero a la misma vez tú vas sembrando y vas cosechando, de que vas recibiendo el maná que te baja del cielo. Otra manera de explicar la alegoría es también en el gran viaje del alma hacia la tierra prometida, que es la vía de la iniciación. Esa es nuestra tierra prometida. Llegar a la vía de la iniciación. La seguridad de la habitación humana tiene que ser dejada. Y el alma viaja sin casa y solitaria en el desierto. Llega al Mar Rojo. Es aquí donde el débil se vuelve atrás y retorna a la esclavitud para hacer tareas sin valor por las que no recibe por nadie. Qué triste. Qué triste. Mira, es mejor darte con la piedra y seguir para adelante. Porque tú vas a regresar a tu vida que no estás rindiendo ningún fruto. Y encima estás pasando trabajo para nada. Pero si encara la prueba suprema del Mar Rojo, las olas son separadas por una fuerza invisible. Entonces tenemos la ayudita.
y el viajante pasa a través del suelo seco por una pared de aguas levantada a cada lado. Esta es la prueba de la fe, pues por la ley de gravedad esas aguas deberían caer. Es solo una ley superior quien las mantiene. Entonces, habiendo pasado a salvo la prueba, aunque todavía en el desierto, las aguas fluyen de la roca y el maná. Ahí tenemos nuestra recompensa. Cae diariamente, pues aunque esté todavía en el mundo de los sentidos, el viajero se halla bajo la operación de una ley superior. Se ha puesto en manos en la confianza de un maestro. El camino del desarrollo espiritual hacia la iniciación ha sido hecho tortuoso en Occidente por la persecución y el materialismo. Pero esto ha ido cambiando bajo el gran impulso del poder espiritual que todas las almas sensitivas saben que está fluyendo sobre el mundo en el momento presente. Escuelas y grupos esotéricos surgen en todas las direcciones y es conveniente para el aspirante tener una idea de lo que debería ser una escuela oculta para que pueda comprender si desea hacerse miembro y si cumple con los requisitos de una escuela iniciática. Después que la Reforma hizo libre a los hombres para especular en materias religiosas y adorar según su discreción, surgieron muchas sectas y muchas escuelas esotéricas, dando pie a que surgieran también muchos charlatanes. Y de eso conocemos hoy en día. Las grandes escuelas de misterio han existido desde el amanecer de la conciencia humana. En Europa, la religión del Estado, que debería haber sido la custodia de los misterios, se volvió su persecutora. Esto tuvo lugar debido a la conveniencia política que situó en posiciones elevadas a hombres que no se hallaban naturalmente inclinados a condescender con sus inferiores en oficio, pero superiores en conocimiento. Y así las enseñanzas esotéricas que deberían haber formado la escuela interna de la Iglesia fueron prohibidas como herejías. Antes de la Reforma, la persecución aplastó todo intento de una gnosis, conocimiento. Y después de la Reforma, el intelecto sin guía rechazó todo trascendentalismo como superstición. Por lo tanto, la búsqueda oculta quedó limitada a pocos que fueron capaces de un pensamiento independiente, o entre los muy ignorantes, que entre los cuales una magia tradicional sobrevivía en el tiempo. Estos últimos trajeron descrédito sobre la ciencia del invisible, que forzó a sus estudiantes a esconder sus intereses. Entonces las escuelas esotéricas se hicieron más herméticas en ese sentido. Los conceptos arquetípicos, sin embargo, permanecieron en los planos internos, y cuando el hombre fue capaz de elevar su conciencia a ellos, encontraron que las grandes órdenes internas todavía existen en lo invisible, y aunque la persecución había destruido sus formas físicas. Debemos recordar que todo lo que existe en el universo tiene un arquetipo. Ese arquetipo es la idea de todo. Si uno imagina una silla, hay un arquetipo en los planos sutiles de esa silla. Igual que, por ejemplo, hay un arquetipo del ser humano. Nosotros en estos momentos somos un ser humano en progresión. Todavía no hemos alcanzado el arquetipo del ser humano. Pero eso en nuestro caminar evolutivo, pues llegaremos
llegaremos a él. Llegaremos a él. Por eso decía que aunque desaparezca una escuela oculta en el plano físico, quede el arquetipo y cualquier persona con su mente superior que contacte, entonces puede traerlo al plano físico. Es debido a toda esa persecución que la traducción esotérica occidental sobre el plano físico no posee una gran literatura como la tradición oriental. Hay dos senderos hacia lo más interno, que ahora se había mencionado anterior. La vía del místico, que es la vía de la devoción y la meditación. Un sendero solitario y subjetivo. Y la vía del ocultista, que es la vía del intelecto, de la concentración de la voluntad entrenada. Sobre este último, el ocultista, sendero, se requiere la cooperación de los compañeros, en primer lugar, para el intercambio de conocimiento, que es lo que nosotros practicamos aquí, y en segundo lugar, porque la magia ritual juega una parte importante en este trabajo y para esta se necesita la ayuda de varios en la mayoría de las operaciones mayores. Hay otras escuelas ocultas que también tienen prácticas rituales. El místico deriva su conocimiento a través de la comunión directa de su yo superior con los poderes superiores, y para el ocultista, un tipo más intelectual y extrovertido, el método del místico es imposible hasta que un largo entrenamiento le haga capacitado para trascender los planos de la forma. Debemos reconocer estos dos tipos distintos entre aquellos que buscan la vía de la iniciación y recordar que hay un sendero para cada uno. ¿Cómo elegimos una escuela oculta? Existe una escuela de entrenamiento que, aunque no abre la puerta de los mundos invisibles, puede mostrar dónde se halla esa puerta y dar la llave que la abrirá. Cuando el pupilo haya recorrido el sendero que la trae hacia ella. Más de esto no puede hacerlo nadie, salvo que escoja hacer uso de drogas e hipnosis y pagar el precio que éstas exigen. Hay mucha gente que quiere lograr estos estados espirituales a través de las drogas. Hace, no sé si 2 o 3 o 5 años atrás, vino, creo que está aquí, un señor peruano, salió el artículo en el periódico, que le da a tomar a la gente algo que se llama ayahuasca. Y la gente va ahí, creo que está en Caimito, Sí. se toman eso, vomitan un montón, se ponen bien mal, pero mientras están vomitando y todo esto, están teniendo el viaje de ver cosas fuera de este mundo, de otros planos, pero no es el método de hacerlo. Solamente alcanza Lo más nivel inferior. inferior de atrás. Exactamente. Una escuela esotérica difiere de todas las otras escuelas en el hecho de que, aunque su sabiduría puede ser almacenada en su biblioteca, su poder yace en sus contactos con los mundos internos, y salvo que tenga estos contactos, no puede dar a sus estudiantes el poder de poner la teoría en práctica. Algunos mantienen que debería ser suficiente con conocer la teoría y que intentar su aplicación práctica podría ser peligroso. Aquí es cuando nos aconsejan, nos hablan de Kundalini, pero no llevar a cabo ejercicios y cosas para despertarlo, a menos que no tenga un maestro reforzado. Otros mantienen que toda experiencia es puramente subjetiva. El hombre tiene 4 aspectos: el físico, el emocional,
el intelectual y espiritual. Y cualquier método de entrenamiento debería tener en cuenta los cuatro si ha de producir ese equilibrio de la naturaleza, que es el único que puede dar la estabilidad. Acuérdense que en el universo todo está en perfecto orden, todo tiene que estar equilibrado. El psiquismo es muchas veces asociado con la inestabilidad. Personas que desarrollan mucho uno de esos aspectos, pero otros no, y lo llevan a problemas mentales, como que hemos tenido allá ejemplos. El psiquismo es muchas veces asociado con la inestabilidad, pero nada sino la estabilidad y la fortaleza son compatibles con el ejercicio de los poderes ocultos. El ocultismo no es una prueba de tontos, exige demandas pesadas sobre el carácter espiritual de los que eligen estudiarlo. Pero si se persigue bajo las condiciones correctas, puede producir el bien sin ninguna aleación inevitable del mal. Y hasta aquí, compañeros, mi conferencia. Ay, qué bueno que me pregunté. No es pregunta, ¿verdad? Sí, no, comentarios, por favor, comentarios. Comentario. Que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? En teología, porque ella habla de dos senderos, dos vías. Sí. Y nosotros hemos aprendido que son tres senderos, o tres vías. Por donde viene, desciende la monada. O sea, viene o por el sendero de conocimiento o de la devoción. Ajá. O del servicio. De servicio, ese sería el tercero. El tercero. Y entonces por uno de los 7 rayos. Ajá. O temperamento o configuración. Es correcto. Porque las mónadas están configuradas de 7 formas diferentes. Pero que al final del camino, cuando se alcanza la quinta gran iniciación, pues se tiene que haber adquirido dominio de todo. Sí. De todo eso, Sí. Pero siempre guardando la tónica de cada monada. Es correcto. Esos 7 rayos, a veces nos dicen, no, yo tengo el rayo de la devoción, yo tengo el rayo de organización, de administración. Esos 7 rayos, todos los tenemos. Lo que pasa es que en cada encarnación hay uno que va a dominar, que es la experiencia que vamos a tener con esa cualidad. Pero en otra encarnación, otro de los rayos va a dominar sobre los demás, porque tenemos que tener las experiencias de los 7. Pero siempre conservando la tónica de sus rayos. Exacto. De hecho, que cuando se le aparece el maestro que se le aparece es el de sus rayos. Es correcto. El que está a la cabeza de este rayo. Y entonces cuando se habla de los poderes psíquicos y de los poderes internos, los poderes psíquicos pertenecen a la personalidad y los poderes internos pertenecen al yo superior. Entonces por eso hay que no se debe confundir. Por eso es que dice que hay que dominar esos poderes psíquicos. Por eso es que mucha gente termina inestable. Y los poderes internos son porque también omnisciencia, yo omnipresencia, creo omnipotencia. que también la literatura tiene mucha culpa, porque una persona que no tiene conocimiento esotérico va a una librería y compra un libro que le encuentra interesante y se pone a practicar lo que dice el libro. Lo digo por experiencia propia, porque cuando yo no conocía nada de esto, me llamaba la atención el esotérico y compraba libros. Y compré una vez un libro de cómo contactar tu ángel guardiano, tu ángel interno. Entonces, había que sentarse en una silla más cómodo y empiezo a leer lo que decía que había que hacer.
cuando yo siento que me ponen una mano en el hombro y siento la presión como me baja en el hombro. Salí invitado de la casa, boté el libro y te digo que más nunca. No. Y otra vez, volví otra vez, compré un libro de una cosa de Salomón, de los sellos de Salomón. Algo así. La clavícula de Salomón. Ajá. Y la cosa es que había unas páginas que te decía que hacían unas invocaciones y tenías esos sellos, y yo me puse en casa sin saber a hacer eso. Y de momento empieza a formarse, es que no le di tiempo ni que se formara. Una cosa así, como una cosa neblina, como una cosa sutil que se ve ahí solidificando. Y yo estaba solo, mira, salí y boté todos los libros que había comprado ese día esotérico en el zapacón. Hasta que me enteré que existen escuelas esotéricas y vine a través de la escuela de misterio y fui estudiando poco a poco. Pero los libros están ahí en la calle, la gente los puede ver y desquiciarse. Sí. ¿Algún otro comentario de experiencia que hayan tenido, que quieran compartirla? Porque aquí no nos consideran locos, podemos compartir las experiencias. Un comentario de ahorita cuando tú estabas explicando la experiencia, lo mismo le sucede a uno a veces cuando uno va manejando. Yo interno te dice, no cojas por ahí, pero la duda es que te vas por ahí cuando te encuentras tremendo problema que hay ahí y dices, ¿por qué no hice caso? Que ayuda. Hay que oír. Y aunque uno lo dude, dese su chance y trátelo. Sí. La contestación la van a tener después. Digo, si uno se ofrece para servir, esto está de cada uno, si le gusta. Ahí, libre albedrío. Porque libre albedrío te presente. A mí me pasa con mi trabajo. Me llega a la mente un trabajo, hay que hacer este trabajo y me comprometo hasta el hueso. Pero hay que hacer el trabajo por el bien de la totalidad, por el bien de pueblo. Y eso me pasa con mi trabajo. Y a veces me comprometo a mi familia. Lo bueno es que uno lo hace con gusto. Porque si fuera algo que te fastidia, pero si uno lo hace con gusto, no importa. Adelante. Gracias. Hablando de trabajo. Hablando de trabajo, el viernes me llamó el hermano Gaspar Torres.